Muy buenas tardes, tengan todos nuestros seguidores, oidores, miradores, bebedores, masticadores, regurgitadores de la palabra que se presenta a través de nuestro canal de YouTube y de nuestros espacios en Facebook de la Comuna de la Palabra. Enrique Álvarez y Neuropsicología del Desarrollo. A tambor batiente, como era en las metáforas militares, avanzamos el inicio de este año con un monólogo que hemos decidido intitular El principio esperanza siguiendo a Prometeo. Para el día de hoy y para dentro de 8 días, ¿qué es esa cosa llamada amor? Hemos retomado dos imágenes pequeñas a un costado derecho para poder representar estas dos figuras. No quiero comenzar esta ocasión, este monólogo y estas actividades para el año 2024 sin comentar que quiero dedicar esta exposición, esta perorata, este monólogo a mi amigo, el neuropsiquiatra Jesús Ramírez Bermúdez, a sus hermanos, a su madre y a los seres más cercanos que en esta hora infausta enfrentan las vicisitudes de la vida con su padre, el famosísimo escritor José Agustín. Vaya, como palabras de aliento, este monólogo. Tampoco quiero dejar de hacer como cada semana hacemos, exceptuando las dos de receso que tuvimos, que se cumple un mes más, ya estamos al 2024 y nada tenemos sobre la verdad histórica que no la mentira histórica creada por aquel personaje que dijo ya me cansé del grupo Hidalgo. El entonces procurador Jesús Murillo Caram, que inventaron una verdad histórica para encubrir con esta expresión que en realidad es una mentira histórica, la verdad. El entonces candidato a la presidencia de la República 2018, Andrés Manuel López Obrador, en campaña dijo que se comprometía a que antes de terminar su periodo de 6 años, estamos a poco menos de 12 meses de este término, nos entregarían la verdad, la justicia, transicional o no, y la información certera. Nada al respecto tenemos aún. Tampoco quiero dejar de enviar un fraterno abrazo y saludo a Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana Anaid, estudiante de nuestra Facultad de Psicología en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, también desaparecida entre los miles de desaparecidos que tenemos a lo largo de del último cuarto del siglo XX, particularmente del primer cuarto del siglo XXI, y nada tenemos tampoco. Vaya un fraterno abrazo y comenzamos este año pidiendo lo que hemos pedido desde hace ya más de 10 años: verdad, justicia y su presentación. Ahora bien, para dar comienzo a esta exposición, monólogo,
el principio esperanza siguiendo a Prometeo, ya considero pertinente señalar que hemos cerrado el ciclo del año 2023 y hemos iniciado hace no más de 4 días el año 2024. Es decir, estamos próximos a terminar el primer cuarto del siglo XXI y me propongo lanzar a los cielos, a los vientos, mi palabra que envuelve a su vez con mi voz, mis pensamientos y mis sentimientos. Claro que son un conjunto de voces interiores, decía el poeta Víctor Hugo, que conforman las ideas de una historia, una comunidad, una vida, vivencias y, por qué no decirlo, la síntesis histórica y personal de una existencia colectiva y comunitaria. Quiero decir que esas voces de la mente, decía James Wertz, un psicólogo estudioso de la obra del otro psicólogo soviético Lev Semyonovich Vygotsky, ese diálogo interiorizado con el otro yo que no soy yo, que es el alter ego, el socius, dijera Henri Vallon. Para que esta voz y esta palabra, cual canto de pájaros o susurros de viento atravesando follajes o sonidos de voces marinas, salobres, alzando sus gritos hacia las nubes, esparzan a los 4 puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, un mensaje de esperanza y certidumbre. Quiero decir esto, toda vez que hubimos transitado desde un terceto de años las avenidas del distanciamiento físico, llamadas acá Susana, distancia, el arresto domiciliario, quédate en casa, la comunicación mediada por recursos tecnológicos que ciertamente nos permitieron afrontar la distancia espaciotemporal que nos separaba, la angustia, el miedo, el dolor ante las pérdidas irreparables, la desesperación o los sentimientos de ira, desesperanza y culpa. Una vez que ciertamente debido a los avances científico-técnicos y en los intereses económicos, parece que nada está perdido para la humanidad, a no ser la enorme cantidad de muertes ocurridas como consecuencia de la presencia de este cuarto jinete del apocalipsis, el virus. Repito y me repito, como hubo dicho a tiempo y escrito en nuestra patria, el poeta transterrado desde las tierras de Don Quijote de la Mancha, el poeta prometeico que desde siempre, aunque no nos hubiésemos dado cuenta de ello, siempre se ha encontrado ante nosotros el fuego de Prometeo. Recordemos que a pesar de que fuerza espetaba Hefesto, según narraba Esquilo, hemos alcanzado la región extrema de la tierra, decía fuerza, el rincón escítico en un desierto nunca hollado. Hefesto, a ti te concierne cumplir las órdenes que te dio tu padre en estas abruptas rocas, sujetar a ese malhechor con grilletes incorruptibles e irrompibles y vínculos de acero, porque robando tu flor, el resplandor del fuego, origen de todas las artes, se la entregó a los hombres
a los seres humanos. Ha de pagar la pena a los dioses por una falta como esta, para que aprenda a soportar la tiranía de Zeus y renunciar a sus sentimientos humanitarios. Y profería mensajes como este, Hefesto, a Prometeo, antes de ser encadenado a unas rocas a perpetuidad para ser devorado permanentemente de sus entrañas por la rapiña. Ahora sé del verbo ser imperativo. Allá, insolente y despojando a los dioses de sus privilegios, dárselos a los efímeros. ¿Qué alivio son capaces los mortales de llevar a tus penas? Con falso nombre, los dioses te llaman Prometeo, pues tú mismo necesitas un previsor para saber de qué manera te librarás de tal artificio. Ante ello, Prometeo expresaba: oh éter divino y vientos de alas rápidas y fuentes de los ríos y sonrisa innumerable de las olas marinas y tierra madre universal y círculo omnividente del sol, yo os invoco, ved lo que siendo Dios sufro de los dioses. Mirad con qué ultrajes desgarrado he de padecer durante un tiempo infinito de años. Tal es la cadena infame que contra mí ha inventado el joven caudillo de los felices. Ay, ay, por el sufrimiento presente y futuro gimo, sin saber cuándo surgirá el fin de estos males. Pero ¿qué digo? Todo lo que ha de acontecer lo sé bien de antemano y ninguna desgracia imprevista vendrá de nuevo sobre mí. Pero es preciso soportar lo más ligeramente posible la suerte decretada, sabiendo que no hay lucha contra la fuerza de la necesidad. Con todo, me es igual de imposible callar o no callar esta desgracia, porque habiendo proporcionado una dádiva a los mortales, estoy uncido al yugo de la necesidad, desdichado. En el tallo de una caña me llevé la casa, el manantial del fuego robado, que es para los mortales maestro de todas artes y gran recurso. De este pecado pago ahora la pena, clavado con cadenas bajo el éter. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué ruido! ¡Qué aroma invisible ha volado hasta mí! ¿Vienes de un dios, de un mortal o de un semidios? ¿Has llegado a este peñasco en las últimas del mundo para contemplar mis penas? ¿O qué quiere? Mirad, encadenado a este dios desgraciado, odiado de Zeus, me he enemistado con todos los dioses que frecuentan la corte de Zeus por mi gran amor hacia los hombres, los seres humanos. Ay, ay, qué movimiento de alas escucho cerca de aquí. El aire susurra con ese ligero batir de alas. Todo lo que se aproxima me produce pavor. Quiero recordar a ustedes aquí, sentado y mirando al infinito, algunos fragmentos del poema prometeico escrito y salmodiado por el mismo poeta León Felipe, con su voz casi susurrada al oído, inaudible, como queriendo invitar a la rebelión a quienes lo escuchamos. Tengo que repetir unas palabras que ya he dicho otra vez, decía el poeta. Importa repetir porque hay que aprender nuevas definiciones. Los antiguos preceptores nos habían engañado. Los viejos preceptistas retóricos habían definido mal. El genio poético prometeico es aquella fuerza humana y esencial que en los momentos fervorosos de la historia puede levantar al hombre rápidamente de lo doméstico a lo épico, de lo contingente a lo esencial, de lo euclidiano a lo místico, de lo sórdido a lo limpiamente épico. Tiene esa virtud en la hora de las grandes revoluciones humanas. De ordinario es una fuerza general latente, pero aún dormida, va ganando a los hombres y a los pueblos para las grandes metáforas, para los grandes transbordos de la historia.
suele existir como un símbolo y es comúnmente la conciencia de un grupo de hombres personificada en un héroe imaginario, nacional o universal. El poeta no es aquel que juega habilidosamente con las pequeñas metáforas verbales ni con las palabras, sino aquel a quien su genio prometeico despierto lo llevó a originar las grandes metáforas sociales, humanas, históricas, siderales. Allí donde ha de estar la voluntad, está la imaginación con la espada, con la carne, con la vida, con el sacrificio, con el ridículo, con la pantomima, con el heroísmo, con la muerte. La metáfora poética desemboca entonces en la gran metáfora social, cuando el hombre doméstico, egoísta y tramposo, degrada al mundo y todo lo rebaja, cuando las cosas no son lo que deben ser, lo que pueden ser. El mecanismo metafórico del poeta es el primer signo revolucionario. Y antes denuncia nuestras miserias el poeta que el moralista. ¿Queréis que el poeta prometeico hable más alto y más claro? Que se exprese de una manera dialéctica, pero el poeta prometeico no es un orador de mitin y no es urgente, no es necesario todavía extenderle un carnet de identidad. Nadie debe decir este poeta es marxista-leninista, porque entonces la poesía perdería elevación. El poeta prometeico está con vosotros. ¿Qué más queréis? Vuestra pequeña revolución económica y social de hoy cae, se defiende y se prolonga bajo la curva infinita de su vuelo. Ciertamente, digo ahora yo, allí donde se halla la imaginación, la voluntad de vencer y triunfar, la intención transformadora y revolucionaria, esa actitud intencional, qué sé yo, allí estará también la utopía, aquello que aún no tiene su lugar en el espacio histórico y social. Y hermanada estará con la ucronía, aquello que todavía no encuentra su tiempo histórico y social, empero que no por ello no hallarán su espacio y su tiempo. Utopía y ucronía enmascaradas por significados inventados por los preceptistas del ayer, del pasado, de lo inconsciente e irracional, para engañarnos y confundirnos, para anestesiarnos y encadenarnos como a Prometeo a los peñascos de la amnesia, de la escisión psicológica, de las falsas creencias, de la inconsciencia, de un irracional miedo y una imbatible desesperanza o sentimiento de indefensión aprendida. Otra vez, repito lo que reiteró hasta la saciedad del poeta prometeico en su poema prometeico, para que no quede en la ignorancia o el olvido. Allí donde esté la imaginación, ha de estar la voluntad enseguida con la espada, con la carne, con la vida, con el sacrificio, con el ridículo, con la pantomima, con el heroísmo, con la muerte. Itero. 4 años nos separan ya del comienzo de esta era de la peste y con certeza os digo, 4 años parecen una nada ante la promesa de las utopías y las ucronías. Ellas ocupan, aparente a la distancia, el punto que ilumina nuestros pasos. Son aquello que hace falta, lo que no se tiene, pero se desea, lo que se espera y es esperado, lo que no es, pero pudiera ser, gracias a la fuerza poética de poiesis de nuestra imaginación y acción práctica, léase praxis, lo inexistente aún, pero posible, esperable y deseable. La utopía nunca puede ser reducida a lo que Tomás Moro, Tommaso Campanella o Francis Bacon imaginaron. La utopía y la ucronía se asemejan mucho más a las acciones y pensar de Prometeo, Ulises, Fausto, Don Juan, Jacinto Canek o Tupac Amaru II. Son sustancialmente una herramienta esencial para que los seres humanos, a cada paso que damos en su dirección,
a pesar de las ilusiones que parecen mostrarnos que se alejan doblemente, decía el poeta Benedetti, es decir, que a cada paso que damos pareciera que se aleja 2 pasos más. Decía Lenin, un paso adelante, 2 pasos atrás. Sigamos avanzando, porque otro principio nos sostiene de pie. El principio esperanza. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué esperamos? ¿Qué nos espera? Fueron las 5 interrogantes con las cuales Ernest Bloch dio comienzo a su enorme obra El Principio Esperanza, 3 tomos, Trota, Madrid, 2004, 2006 y 2007, edición a cargo de Francisco Serra, y que considero, debido a su estilo literario, debió intitularse Oda a la Esperanza, en la cual agregará desde el comienzo mismo, una vez planteadas las preguntas, la siguiente idea. Muchos se sienten confusos, tan solo. El vuelo vacila y no saben por qué y de qué. Esta situación suya es de angustia y si se hace más determinada y determinante, de miedo. Y adicionará sin dudarlo lo que a continuación susurro a los 4 vientos. Una vez alguien salió al ancho mundo para aprender qué era el miedo, refiriéndose, por cierto, al cuento de los hermanos Grimm, historia de uno que hizo un viaje para saber lo que era el miedo. En la época que acaba de pasar, se ha logrado esto con mayor facilidad y más inmediatamente. Este arte se ha dominado de modo terrible. Ha llegado el momento, si se prescinde de los causantes del miedo, de que tengamos un sentimiento más acorde con nosotros. Se trata de aprender la esperanza. Su labor no ceja, está enamorada del triunfo, no del fracaso. La esperanza, situada sobre el miedo, no es pasiva como este, ni, menos aún, está encerrada en su anonadamiento. El afecto de la esperanza sale de sí, da amplitud a los hombres en lugar de angostarlos. Nunca puede saber bastante de lo que les da intención hacia el interior y de lo que puede aliarse con ellos hacia el exterior. No soporta una vida de perro que solo se siente pasivamente arrojada en un ente incomprendido o incluso lastimosamente reconocido. El trabajo contra la angustia vital y los manejos del miedo es un trabajo contra quienes lo causan, en su mayoría muy identificables, y busca en el mundo mismo lo que sirve de ayuda al mundo, algo que es susceptible de ser encontrado. Aquí el quid de las interrogantes y del hilo que conduce a este pensamiento y estas palabras. Sin embargo, más allá de los sueños e ideales infundados que se presentan como deseos amorfos e inaprehensibles, que se muestran como fantásticas imágenes carentes de significado y sentido, el sueño de la utopía o la ucronía aparece como idea del futuro posible, deseable, es percibido como un punto de llegada, deseable y realizable, o alcanzable. El deseo, freudianamente concebido, se rige por un principio de placer efímero, individual, inconsciente, intrapsíquico, mientras que el principio de esperanza es eyectado desde un principio de realidad que recursivamente incluye al deseo. No lo niega, pero se expresa más allá de nuestra interioridad e individualidad. Tener un punto de llegada que se torna inexorablemente en un momento, en un nuevo punto de partida, nos muestra a todas luces lo que Walt Whitman decía alguna vez: hemos escalado esas alturas para buscar las próximas y se tornan inexorablemente en un nuevo punto de partida.
que nos muestra a todas luces que los seres humanos y las circunstancias ante las cuales nos encontramos están inconclusas, perpetuamente inacabadas, se hallan y nos hallamos en perpetuo movimiento y transformación. Pero esta dialéctica, este permanente cambio, no se encuentra sujeto a los caprichos del azar, se encuentra estrechamente impulsado por una necesidad, por una carencia, por la ausencia de aquello que hoy parece distante y que si proyectamos y organizamos nuestra actividad y nuestras acciones o tareas en dicho sentido y dirección, alcanzaremos la meta. Tener un punto de llegada nos permite planificar y autorregular nuestra actividad, evaluar nuestros actos, corregir nuestros desaciertos y, sobremanera, escapar al perpetuo ensayo y error. Dice otra vez Ernest Bloch, con qué abundancia se soñó en todo tiempo, se soñó con una vida mejor que fuera posible. La vida de todos los seres humanos se halla cruzada por los sueños soñados despierto. Una parte de dichos sueños es simplemente una fuga banal, también enervante, también presa para impostores, pero otra parte incita, no permite conformarse con lo malo existente, es decir, no permite la renuncia. Esta otra parte tiene en su núcleo la esperanza y es transmisible. Puede ser extraída del desvaído soñar despierto y de su taimado abuso. Es activable sin vislumbres engañosos. No hay ser humano que viva sin soñar despierto. De lo que se trata es de conocer cada vez más estos sueños a fin de mantenerlos así, dirigidos a su diana eficaz y certeramente. Que los sueños soñados más despierto se hagan más intensos. Los sueños soñados despierto pueden por eso hacerse verdaderamente más intensos, es decir, más lúcidos, menos arbitrarios, más conocidos, más entendidos y en mediación con las cosas, al fin que el trigo que quiere madurar puede ser estimulado y recolectado. He aquí la importancia de no concluir que nos encontramos frente a un muro impenetrable o infranqueable y que nada podemos hacer, que nos hayamos predestinados al fracaso, a la aniquilación, a la derrota o, muy elegantemente escrito y dicho, a desear el pasado, el antes de ayer, o todavía más, como se dijo algunos 2 años atrás, que tenemos ante nosotros una nueva normalidad y estabilidad que no podemos aún comprender y anticipar porque es un retorno al pretérito que ha sido recubierto con una máscara que denominan nueva normalidad. Ello significaría quedar atrapados no solo ante la incertidumbre y el miedo que paralizan. Ello sería tanto como rendirnos ante un sentimiento de indefensión y desesperanza que nos liquidaría. Tengamos claro que no fueron solo una pandemia y epidemia. Sepamos que antes y después de esta, las guerras, denominadas eufemísticamente conflicto, como ahora se dice la guerra de Israel contra Hamás, aunque los muertos son más de 20,000 palestinos, salvo que Hamás tenga tantos militantes, que son 20,000 más los que no han podido matar. Las violencias estructurales que son cobijo de todo tipo de delincuencias preexistentes a la pandemia, a este gobierno, y le van a sobrevivir. Las relaciones de dominio, subordinación y de producción y reproducción de las condiciones materiales y subjetivas de existencia que mantienen necesariamente la pobreza, la miseria, la corrupción en su acepción no anclada a su esencia filológica y la impunidad. Los flujos migratorios,
en busca de mejores condiciones de existencia, los desaparecidos forzosamente y forzadamente, los feminicidios, los asesinatos recurrentes son muestra viva de lo que no deseamos, de aquello que despreciamos, a lo cual le tenemos un odio irrefrenable y que debemos siempre odiar. Sepamos que los sueños en vigilia, que las utopías y las ucronías son una herramienta que nos permite imaginar el mundo como debiera ser y orientar selectivamente nuestra actividad individual y colectiva en dicha dirección. Es decir, que no existe posibilidad alguna de deshacernos de lo deleznable, de lo despreciable de nuestra existencia, sin tener como antítesis antepuesta lo que anhelamos, lo que ahora mismo no tiene espacio y tiempo. Léase las utopías y las ucronías, pero que podrán ser alcanzadas. La presencia perenne de la ausencia como objeto de los sueños en vigilia, decía el poeta palestino Mahmoud Darwich en su texto literario La presencia de la ausencia, porque muchos dicen que Palestina no existe, pero presente está. La presencia perenne de la ausencia, tesis y antítesis mediadas por una síntesis inconclusa y en perpetuo movimiento, dialéctica pura, pero anclada en un materialismo que se monta sobre la necesidad, cabalgando más allá, pero más allá del azar y la contingencia, que se sostiene en la necesidad de un principio de realidad sociohistórica. Se hace posible porque una praxis propicia las condiciones necesarias para su construcción y producción. Repito, otra vez es necesario hacerlo. Aquello que el filósofo y político comunista italiano Antonio Gramsci, quien quedó a deberle años de cárcel al nazismo, expresaba claramente a tono con el canto de este monólogo contra el pesimismo, previsión y perspectiva, aunque lo escribió al revés, previsión y perspectiva contra el pesimismo. Es cierto, decía Gramsci, prever significa únicamente ver claro el presente y el pasado en tanto que movimiento. Ver claro, esto es identificar con exactitud los elementos fundamentales y permanentes del proceso. Pero es absurdo pensar en una previsión puramente objetiva. Quien hace la previsión tiene en realidad un programa, un sueño, un ideal que quiere hacer triunfar, y la previsión es un elemento de ese triunfo. Ello no significa que la previsión deba ser siempre arbitraria y gratuita, o simplemente tendenciosa. Puede decirse antes bien que solo en la medida en que el momento objetivo de la previsión se haya vinculado a un programa o a una intención claramente diseñada, adquiere objetividad, porque solo la pasión aguza el intelecto y coopera a hacer más clara la intuición, porque siendo la realidad el resultado de una aplicación de la voluntad humana a la sociedad de las cosas, del maquinista a la máquina, por ejemplo, prescindir de cualquier elemento voluntarista o considerar únicamente la intervención de la voluntad ajena, la divina, como elemento objetivo del juego general, es mutilar la realidad misma. Solo aquel que quiere con fuerza identifica los elementos necesarios para la realización de su voluntad. He aquí el nudo gordiano. Karl Marx en sus tesis 11 y sexta sobre Feuerbach lo resumió magistralmente. Ahora bien, tengan claro que no deseo seguir perorando sobre algo que la alienación como fenómeno social, dijera el filósofo checoslovaco
polaco, perdón, Adam Schaff, ha tornado en amnesia, negación, negligencia o desconocimiento. Si el presente es de resistencia y lucha fundada en los sueños vigiles, el futuro sin duda como humanidad será nuestro. Como concluye en el prólogo del tomo 1 de su enorme y monumental obra Ernest Bloch, que en realidad es una introducción a sus ideas expuestas en la trama de los 3 tomos, puedo decir sin temor a equivocarme. El ser se entiende solo desde su de dónde, y por eso solo como un algo igualmente tendente, como algo hacia un adonde todavía inconcluso. El ser que condiciona la conciencia, como la conciencia que elabora el ser, se entienden en último término solo en aquello desde lo que preceden y hacia lo que tienden. La esencia no es la preteridad, por el contrario, la esencia del mundo está en el frente. Como han podido escuchar este largo y sistematizado monólogo centrado en las categorías de voluntad, actitud intencional, dijera el filósofo Daniel Dennett, o en la metáfora poética, dijera León Felipe, u otros más. Queda claro que esto que he expresado hoy de esta manera no es más que un canto y una oda al reconocer que nada está perdido y que seguiremos adelante y que seguiré invitando, porque ya tenemos cerca de los 1000 seguidores, a suscribirse a nuestro canal de YouTube de la Comuna de la Palabra, a invitar a sus conocidos a suscribirse. Es un canal sin fines de lucro, ya con más de 375 programas de esta naturaleza académica, científica, filosófica, teórica, con diversos colaboradores y colegas. Y el próximo miércoles a las 12 tendremos otro monólogo sobre esa cosa que también nos da sentido en la vida, esa cosa que filósofos y poetas llaman amor. Hasta la próxima y seguiremos hasta donde el destino nos alcance.